30 de noviembre de 2023 en la Universidad Nacional de La Matanza, en el marco del programa Voces de Malvinas, los investigadores de la Junta de Estudios Históricos de La Matanza y los estudiantes de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, inscriptos en el programa de voluntariado de la universidad, tenemos el gusto de entrevistar al veterano de Guerra de Malvinas, Antonio Lancilota. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la entrevista. ¿Dónde nació? Nací acá en la provincia de Buenos Aires, exactamente en Ramos Mejía, pero bueno, viví toda la vida en Lomas del Mirador. ¿Quiénes eran sus padres y a qué se dedicaban? Bueno, mis padres eran inmigrantes por parte de mi madre, digamos, de España, precisamente de la isla de Mallorca, y mi papá de Italia. Salió una mezcla un poquito complicada, pero bueno, del sur de Italia, de Calabria, exactamente de Cosenza. Ah, bien. ¿Puede nombrar ¿Qué cosa? a sus padres? Ah, sí, perdón. Montserrat Jimeno, el nombre de mi mamá, y Batista Lancilota, mi papá. ¿Tiene hermanos? Tengo un hermano, un año mayor que yo, que se llama Santiago Lancillota. ¿Cómo y con quiénes vivió su infancia? Bueno, con ellos hasta ya era bastante grandecito, creo, ya tipo 26, 27 años todavía estaba. O sea, recién en esa época es donde despego, digamos, de mi hogar, de la casa de mis padres. ¿Qué le gustaba hacer de chico? Y de chico vivía jugando a la pelota. No era bueno no era bueno, como amigos que tengo, Daniel. Pero sí, me encantaba, vivía jugando a la pelota muy cerca de la casa de mis padres. Hay un club que se llama Flecha, en realidad el nombre es Parque Municipal Leandro N. Alem, pero siempre se le dijo Flecha. Y me la pasaba todos los días, o sea, no veía la hora cuando salía del colegio de ir ahí, y me tenía que venir a buscar a las 11 de la noche a veces, porque vivía jugando a la pelota. Hasta que entré al servicio militar, era ir a la escuela y jugar a la pelota. ¿Y qué quería hacer de grande? Bueno, futbolista, cosa que lejos de ahí, pero en ese momento, cuando era chico, esa idea me fascinaba. Y después lo que tuve siempre, hasta el día de hoy tengo, nada más que en la actualidad no lo practico tanto por distintas razones, pero siempre me gustó dibujar y, bueno, pintar, dibujar, etc. De hecho, cuando vine del servicio militar, unos años, me dediqué a hacer carteles, letras, ¿no?, para inmobiliarias, etc. Todo artesanal. En ese momento no había lo que hay hoy de todas estas cosas, digamos, tecnológicas, claro. Pero sí, estuve unos cuantos años manejándome con eso, sobreviviendo, diría yo, con ese tipo de actividades. Antes de la guerra, ¿sabía algo de las Islas Malvinas? Sabía, pero cosas muy básicas, muy simples. Sabíamos que nos decían en la escuela 2 islas en el sur, las Hermanitas Perdidas. Y teníamos noción, pero no en demasía, o sea, no tanta información con respecto a Malvinas, pero sí, siempre en algún momento, de todos los años de primaria, te diría. La secundaria no sé si, no recuerdo bien la secundaria, si se hablaba mucho de Malvinas. Bueno, voy a tratar de llevarte a la experiencia de guerra, ¿no? Vamos a tratar de transitar una parte previa. Quiero que describas cuál era tu formación militar, ¿sí? ¿A qué regimiento fuiste? ¿Qué tipo de instrucción tuviste? Bueno, primeramente, digamos, justo en el último año de secundaria me toca el sorteo. Si mal no recuerdo, era 452 el número que me quedó grabado, que difícil porque tengo una memoria bastante acotada, pero
Estoy casi seguro que era ese número. O sea, me tocaba ejército. Sabíamos que cuando se sorteaba número más o menos bajo era ejército. Siempre tuve una inclinación, digamos, con todo lo que tenía que ver con el deporte, hacer ejercicio. Siempre me gustó eso. Así que cuando me presento en San Martín, en el distrito de San Martín, veo, hay unos soldados con una boina roja, ¿no? Con la especialidad de paracaidismo. Me llamó mucho la atención, ¿no? 18 años. Primero pensaba que era inmortal y segundo que tenía la cabecita era bastante chiquilín, ¿no? Pero bueno, me llamó mucho la atención y como me gustaba todo eso y en el distrito repartían unos volantes donde trataban de captar soldados voluntarios para esta actividad, porque todos los que hacen paracaidismo son voluntarios, ¿no? Como la mayoría de las disciplinas especiales. No voy a hablar de las otras como alpinismo o buceo, pero creo que sí lo mismo. Y bueno, me entusiasmé mucho, había soldados ahí del grupo de artillería aerotransportado 4, que es donde termino yendo, porque me anoto justamente como voluntario para esta actividad. Y bueno, me anoté ahí, y cuando le dije a mi mamá de que me había anotado como paracaidista, le tuve que volver a decir que era mentira, porque digo, si no la voy a tener que escuchar hasta el día que vaya. Bueno, el tema es que voy ahí al grupo Artillería 4, como estaba establecido, y estoy aproximadamente 2 meses hasta que se produce la recuperación de las Islas Malvinas. En esos 2 meses hicimos un curso de artillería, que era la actividad principal de la unidad, y el otro mes hicimos un curso de paracaidismo, que por suerte lo pude aprobar, y digo por suerte porque al margen de toda la actividad que representa el hecho de la especialidad de paracaidismo, uno tiene que tener la suerte de que el cuerpo también le responda, porque hay ciertos estudios que se le hacen, porque quizás uno esté, digamos, con las ganas de hacer el salto, etcétera, etcétera, pero el cuerpo no le responda. Entonces había que sumar todo eso, que bueno, lo apruebo, pero no llego a saltar porque justamente a los 2 meses se produce, digamos, la recuperación de Malvinas, así que la preparación que tuve fue 1 mes de artillería, curso de artillería, y 1 mes de curso de paracaidismo. Con esa preparación fui a Malvinas. O sea que eran como una especie de simulador, ¿no? Donde te tirabas de paracaidismo. Claro, nosotros le decimos el bombi. Es un artefacto, si uno lo mira parece como un colectivo, pero se supone que es un avión que está, no sé si 25 o 30 metros del piso. Se hace un salto largo, digamos, donde se califica, hay que tener los ojos cerrados, hay ciertas técnicas que hay que respetar, porque parece simple, pero no es tan simple, digamos, y si bien no son tantas las cosas que hay que hacer, si uno no las hace, corre el riesgo de lastimarse, digamos, ¿no? Tanto de saltar del bombi, que le decimos nosotros, o del avión, como para caer, digamos, que son los 2 momentos, digamos, más especiales en lo que es un salto. Y en el curso de artillería, ¿cuál era tu función? En el curso de artillería no tuve una función, sino que todos los soldados de mi batería, porque yo estaba en la batería comando, se daba la clase, digamos, para todos. No tuve un rol o una actividad, sino que aprender lo que nos enseñaban, digamos, ¿no? Sí hicimos algunos disparos de fogueo y estábamos a punto de ir al terreno para hacer disparos, digamos, reales, pero no, o sea, con el tema de la recuperación ahí se cortó todo lo que fue artillería y paracaidismo. ¿Vos sos clase 63? Yo soy clase 1963. ¿Cómo te enterás de la recuperación de Malvinas? Me entero estando en el cuartel. El día 2 de abril nos desayunamos con esa noticia. Yo estando ahí, digamos, y en medio de la instrucción, soldado nuevo, no teníamos mucha información del exterior o nada, y más en aquella época que no había la tecnología que hay hoy, ¿no? Pero sí, nos enteramos, ahí se produce en
el cuartel una algarabía enorme, porque ahí se respiraba y se vivía un sentimiento muy, muy fuerte, digamos, de lo que es los valores, la bandera, la patria. Entonces hubo un abanico, había compañeros que estaban más vale preocupados, pero así en general, digamos, y teniendo en cuenta la edad que teníamos, obviamente en ese momento no teníamos ni idea que íbamos a ir a una guerra, pero lo que se vio ahí fue una euforia, fue muy lindo, digamos, ¿no? Festejar, era como festejar un campeonato de algún equipo. Pero me meto, Sí. ¿la noticia te la dieron dónde? ¿Alguna Ahí, formación, no, una plaza de armas? nos levantamos y se empezó a decir Ajá. que había pasado esto y bueno, se produce todo esto. Nosotros estábamos compartiendo en ese momento con la clase 62, con los últimos que faltaban irse de baja de esa clase. Ellos estaban más al tanto, porque ellos, digamos, nosotros estábamos más en el medio de la institución, o sea, no hay tiempo para nada, no podemos ser sociales, no podemos desviarnos de... Ellos sí, digamos, ellos me refiero a los soldados más antiguos, y ellos eran los que nos informaban todo esto, y bueno, fue algo muy intenso, sería la palabra, se vio muy... ¿Recordás el día que te informan que van a Malvinas? Sí, ya del 2 de abril ya habían pasado casi 20 días y en la unidad nuestra no se hablaba de viajar a Malvinas, para nada. Y la mayoría de nosotros pensábamos que ya, o sea, íbamos a ser ajenos al conflicto. Y sin embargo, el día 22 de abril llega a la unidad la orden de que en 24 horas el grupo tenía que estar todo en Malvinas. Y fue así, de esa manera tan violenta, le digo yo, porque fue en 24 horas, estamos hablando de preparar municiones, obuses, pertrechos personales, despedidas a las apuradas, o sea, la despedida por medio de aerogramas que se usaban en aquel momento. Fue ¿Podés todo... explicar qué es un aerograma? Sí, sí. Un aerograma se le decía a un papel que nos daban. En ese papel uno escribía lo que consideraba, digamos, y ese mismo papel uno lo doblaba y era el sobre. De un lado, digamos, decía justamente aerograma y se ponía el remitente y la dirección, o sea, el destino, y del otro lado uno escribía algo. Era como una carta muy corta porque no había mucho espacio, pero ese es lo que la mayoría del grupo de donde estábamos nosotros fue la manera de avisar a nuestras casas, que después no sé bien el tiempo que tardó, porque no era fácil, digamos, la comunicación por carta del continente a Malvinas y al revés. Así que después con los años me enteré de que llegó, porque lo tengo, incluso está en el museo nuestro, de acá del centro de veteranos, la carta que yo mandé de despedida. Pero ¿A tus padres fue la carta de despedida? Sí, a mis padres, sí. Y mandé 2 o 3 en ese momento, pero llegó una y esa fue la manera. Y nos enteramos que íbamos a Malvinas, ¿no? Volviendo a la pregunta, un día antes. Y nosotros, o sea, muchos años posterior a esta movida, digamos, siempre decíamos, o sea, porque fue una cosa muy a las apuradas, y algunos de nosotros, digo de nosotros me refiero a los soldados que pertenecimos al grupo del 4, nos cuestionábamos a la cabeza, o sea, al teniente coronel, que era el jefe de la unidad en ese momento, Carlos Alberto Quevedo, por muchas cosas así que a las apuradas se hicieron, pero nunca supimos hasta después de muchos años, o sea, yo nunca supe hasta después de muchos años que la orden había llegado en 24 horas. Entonces, cosas que uno pensaba, de decir, ¿cómo no planificaste tal o cual cosa sabiendo que ibas a Malvinas? ¿No? Y la verdad es que no hubo tiempo. O sea, recién ahí entendimos y justificamos cosas que pasaron producto de la improvisación, ¿no? Me imagino plaza de armas, todo con los equipos. De ahí, ¿cómo llegan a Malvinas? Era la madrugada y
justamente vamos a la Plaza de Armas todo con los equipos, con el armamento de cada uno, porque no todos teníamos lo mismo. Vamos en camiones hasta el aeropuerto de Córdoba, en ese momento se llamaba Pajas Blancas, ahora creo que le cambiaron el nombre, no recuerdo bien, el nombre actual. Y de ahí volamos a Comodoro Rivadavia. Paramos en Comodoro Rivadavia, habíamos estado 1 o 2 días, no me puedo acordar bien, un día seguro entero, donde yo primero no había volado nunca en avión, a pesar de que me gustaba el tema, ¿no?, del paracaidismo, no me había subido nunca a un avión. Fue todo muy novedoso, no sé, muy grosso para mí, ¿no?, esa vivencia. Y después tuvimos un día en Comodoro Rivadavia, que me acuerdo muy bien, y no recuerdo la unidad que era, la unidad militar de Comodoro Rivadavia, eso no recuerdo. Pero me acuerdo que uno miraba afuera saliendo de esta unidad y había tanques de combate hasta donde a uno le daba la vista. Me impresionó mucho eso, me quedó muy grabado. Tanques que nunca pasaron a Malvinas, ¿no?, por distintas razones, ¿no? Pero bueno, al otro día, aproximadamente un día y algo, no sé, en avión Hércules viajamos a Malvinas. Viajamos a Malvinas, habremos estado, no sé, 1 hora y pico, no recuerdo exacto, y también llegamos de noche al aeropuerto militar de Malvinas, ¿no?, donde yo siempre cuento, a veces damos charlas con los chicos y me preguntan si tuviste miedo, ¿no?, o sea, en el combate. Y yo siempre digo, porque me quedó muy grabado, o sea, tuve miedo, tuve más miedo, mejor dicho, cuando llegué a Malvinas, en ese vuelo, el segundo vuelo que hacía en mi vida, en Hércules. Cuando aterrizó, porque hace como un panzazo el avión, ¿no? Estaba tan cargado el avión, había 3 Jeep Mercedes-Benz nuevos y un montón de soldados metidos adentro del avión como podíamos. Estaba tan cargado el avión que cuando llega a Malvinas pega como un panzazo, hace como un golpe importante, como cuando chocan 2 colectivos, 2 camiones. Y en mi cabeza, como no se veía nada por la ventana, uno miraba por la ventana y estaba todo oscuro, no había una referencia, nada. Lo primero que pensé después de sentir ese golpe, digo, estamos volando arriba del mar, nos tiraron un misil, nos vamos a pique ahora, digamos, estamos todos muertos, ¿no? Esa fue mi sensación, así lo viví yo. Y no había pasado nada, o sea, era ese panzazo, ¿no? Y yo siempre cuento que me asusté más ahí que todo lo que vino después, que fue tremendo. Porque es increíble cómo el ser humano, digamos, se acostumbra a cosas, digamos, que jamás te imaginaría que te ibas a acostumbrar. Decime cómo fueron los días previos a los combates. Y los días previos, en el caso del grupo nuestro, que como contaba o como hablábamos hace un rato, tuvimos 2 o 3 posiciones, digamos, anteriores a la posición definitiva, que es donde entramos en combate, en Sapperhill. Entonces, para preparar cada una de esas posiciones hubo que hacer los pozos donde iban, los parapetos donde iban los obuses, los pozos donde se guardan los proyectiles de esos obuses, los pozos donde íbamos a vivir nosotros, digamos, los refugios, las trincheras, etcétera. Entonces fue trabajar permanentemente. A mí me queda esa sensación de estar agotadísimo de hacer todo esto. Y después el traslado, ¿no? El traslado que se hace siempre caminando. Entonces bajamos de una punta a la otra, caminando, haciendo esas posiciones. Cuando uno terminaba, a los días ya hubo que moverse de nuevo. Así que fue un trabajo incesante que me agotó muchísimo y bueno, fue difícil por eso, por estar haciendo permanentemente posiciones. Y la última me toca porque nos distribuían los lugares donde teníamos que vivir nosotros ahí, por ejemplo, en la última posición.
y a mí me toca una altura, una media altura, ¿no? En Sapperhill, en la mitad más o menos, me derivan, bueno, ahí en ese lugar tenés que hacer tu posición, con lo que había, o sea, no hay nada ya, ¿no? Estamos hablando de roca y yuyos bajos y no hay más nada. Así que lo que hice fue hacer mi cubierta, mi trinchera, mi refugio con rocas, buscando rocas más o menos planas, tratando de apilarlas las que se podían mover, etc. De esa manera, digamos, hice mi refugio y bueno, cuando llegó la noche, porque había que hacerlo rápido porque había que pasar la noche, y la verdad es que me morí de frío porque estaba recubierto, digamos, con las rocas, mi refugio, etc. Pero el viento pasaba y el agua como lo mejor. Parecía que estaba casi a la intemperie. Así que con las posiciones donde se parapetaron los obuses abajo, donde las hacíamos entre muchos soldados, porque esta posición de la que estoy hablando la hice yo solo para mí solo. En las partes bajas, cuando se cavaba, a los 20, 30 centímetros, en el lugar donde estábamos nosotros, se sacaba como una arcilla, como una arcilla, digo, más durita. Así que empecé a agarrar esa arcilla y empecé a tapar todas las uniones, digamos, de las piedras. Y después empecé a poner turba, aunque estaba húmeda, no importa, porque teníamos nosotros en la bolsa portaequipo una colchoneta, teníamos bolsa de dormir, así que, digamos, en la parte del piso le metí mucho yuyo, mucha turba, quedó bastante pasable, digamos, como para acostarse, el viento ya no pasaba prácticamente, así que ahí, digamos, pasé Y lo último, yo me río por ahora porque me estoy acordando, porque a lo último recién, lamentablemente para mí fue los últimos días, no sé exacto cuántos, pero llegué a poner con vaina de los proyectiles, llegué a poner como una especie de chimenea, digamos, donde yo prendía la turba más seca, le tiraba un poco de aeronafta que había en los tambores que traían del pueblo, y lo podía prender y me calentaba los pies, que parecía que estaba, no sé, en la gloria en ese momento con eso solo. ¿Y la relación con los camaradas y con los superiores? Ante el combate, te estoy diciendo, ¿no? A ver, estamos tensionados, mucho Mirá, trabajo. Yo siempre cuento que para mí fue, o sea, no para mí, porque hablando con otros compañeros, digamos, en la misma situación que yo. Cuando digo la misma situación me refiero a que hacía 2 meses que estaba incorporado. Hay que tener en cuenta que la instrucción, o sea, social es poco y nada. O sea, amistades, proyectos de amistades muchos. Amistades en sí, muy pocas, por una cuestión de tiempo, nada más. Entonces, en algunos momentos, el primer mes que estuve en Malvinas, sentí la sensación de que era yo contra todos. Porque si bien uno aprende, yo aprendí muchas cosas positivas, ¿no? A pesar de estar en una guerra, aprendí muchas cosas positivas, pero hasta llegar a ese momento, digamos, no la pasé demasiado bien. Pero no por... Disculpa, te Sí, interrumpo. sí, por favor. ¿Te marcaban los soldados viejos la posición de Tagarna, digamos? No, lejos de eso, no. Lo que pasaba era, por ejemplo, se hacían guardias, ¿no? Ojo, yo ahora cuando voy a decir esto, no los critico, porque reconozco que si yo hubiera estado en el lugar de ellos, hubiera hecho lo mismo. Así que no los critico, pero la situación era esta. Cuando se hacían las guardias, porque no sé si te acuerdas que te contaba, porque no es que eran 2 horas de guardia y listo, eran 2 horas de retén de guardia antes, 2 horas la guardia y 2 horas después, o sea, era casi toda la noche. Y los turnos que sí hacían los soldados de la clase más vieja, ellos agarraban siempre el primer turno o el último, o sea que tenían un trayecto para dormir bárbaro. Nosotros, los de la clase nueva, sufrimos, digamos, de estar siempre en el medio, o sea, no podíamos casi dormir. Era en ese momento y en esa situación era complicado, digamos, ¿no? O sea, porque no estamos hablando de un día. Entonces, bueno, esa es una nada más, ¿no? Después otras situaciones, a veces a algún compañero le faltaba algo
y uno estaba haciendo la guardia y bueno, cuando venía le faltaba algo y era medio así, de entrada, esto de entrada, porque yo lo comparo a veces, ¿no? con el fútbol, ¿no? Porque no es lo mismo ir a jugar un partido de fútbol con amigos que uno ya los conoce, que jugar un partido de fútbol con gente que no conoce, digamos, ¿no? Salvando las grandes distancias, pero yo sentía como que estaba solo. Yo sentía que estaba solo contra todo, de entrada. Y después con el tiempo uno se va haciendo amigo, se va conociendo, porque sí o sí, digamos, hay que compartir cosas. Entonces, bueno, se va conociendo más y entonces ya después cambió. El resto, esto que cuento habrá sido los primeros 20 días, más o menos, de estar en Malvinas. Y el tiempo que estuve en la instrucción. Después ya no. Después me sentí apañado, bancado, y de la misma manera respondía, digamos, por mis compañeros. Y se crea un lazo que es increíble. Pero de entrada no, o sea, hasta que uno llega a ese punto, digamos, lo sufrí un poco. ¿Y con los superiores, la relación? Con los superiores, oficiales. Sí. Bueno, puedo decir que tengo que hablar de mi unidad porque es lo que conozco. Y en general, la verdad, que se portaron de 10. Tuve un inconveniente con una sola persona, con un sargento, que no vale la pena nombrarlo, está fallecido hoy en día, pero fue más vale personal, digamos, ¿no? Una cosa que a veces se da, no sé, porque conozco otros casos donde pasó, digamos, también este tipo de situaciones. Pero sacando a esa persona, ningún problema. Y después, ¿no? Volviendo a la conversación, no sé si por contar, Sí. porque hubo en la unidad donde yo estuve, hubo estaqueos, hubo castigos, pero no hubo excesos. Entonces, a mí me gusta, primero cuando se cuenta esto hay que entender el contexto que uno está viviendo en ese momento, ¿no? Porque, por ejemplo, estar haciendo una guardia en el cuartel, ¿no? Donde en el cuartel todo es un simulacro de algo posible, de algo que pueda pasar. Quedarse dormido en una guardia en el cuartel hasta en algún punto puede ser gracioso o posterior a lo que pasa, al momento, digamos, cuando uno lo cuenta, uy, qué simpático, te quedaste dormido y te vio y te bailó, ¿no? ¿Cómo es Bueno, la persona que está a cargo, el suboficial o el oficial. Pero en Malvinas no. En Malvinas eso podía implicar que podían ser muertos el resto de los compañeros. Entonces no era un chiste. Entonces no se podía quedar dormido, no era gracioso. Al contrario, es una falta grave. Digo esa porque es una de las comunes, ¿no? Entonces se producían castigos que me parece bien que los hubiera, porque ya nosotros mismos nos enojábamos si sabíamos de un compañero que tenía que hacer la guardia y estaba durmiendo porque corríamos peligro todos. Entonces se producían lo que llamamos estaqueos, ¿no? Que sabemos que es poner estacas en el piso y atar a los miembros, ¿no? del cuerpo. En Malvinas no había calabozo, o sea, si eso pasaba en el cuartel, no sé, un día en el calabozo, una noche, unas horas, depende de la gravedad de la falta. Pero allá no había calabozo, o sea, era estaquear. Ahora, si hubieran estaqueado y lo hubieran dejado, no sé, un día entero ahí a la intemperie en Malvinas, con las temperaturas que sabemos que hacen, entonces ya sería un abuso. Eso no pasó. Sí hubo estaqueos, sí hubo compañeros que cometieron ciertas faltas. Yo, por suerte, nunca me estaquearon. Y no era porque era un soldado genial, pero nunca me descubrieron, pero las cosas que hacía eran en complicidad, o sea, nunca descuidando, digamos, ¿no? Estoy hablando ahora de conseguir comida, etcétera, ¿no? Porque lamentablemente hubo situaciones en donde estábamos demasiado tiempo sin comer y sentíamos esa necesidad y no la podíamos postergar, digamos. Y te repregunto, ¿no? ¿Y hubo estaqueamiento por gente que fue a buscar comida? Puede ser, porque sinceramente sé que hubo, porque los vi, pero no recuerdo exactamente el motivo de cada uno de los estaqueamientos. Pero pudo haber pasado eso. Pero como dije antes, el tema no era el estaqueamiento en sí, porque
capaz que encontraban a uno robando comida en el pueblo o en el rancho mismo que teníamos nosotros en el grupo, y lo ponían, no sé, media hora estaqueado, 1 hora, y bueno, entendíamos esa situación. O sea, no es que la justifique, pero yo digo siempre que hay que tratar de estar en ese contexto para entenderlo. Lo mismo que pasar hambre, etcétera. Sabemos que en una guerra, lamentablemente, una de las cosas que siempre pasa es que se pasa hambre. Y con respecto a eso, ¿no? Otra de las cosas de que yo me entero después, con el tiempo, porque nosotros hasta el día de hoy, digo nosotros lo del grupo del 4, ¿no? Nos juntamos muchas veces por año, todos los años desde que vinimos. Y empezamos a entender cosas como la que explicaba antes, y como esta de la comida, de que cuando termina la guerra había galpones en el pueblo, porque los vi yo y fui a buscar comida ahí, lleno de comida, pero lo que yo no sabía en ese momento, y mucho tiempo estuve con esa idea, por no saber, es que eso tenía que ver con el bloqueo que había. En las Islas Malvinas sabemos que hubo un bloqueo, sabemos que los aviones, si bien pasaron hasta casi los últimos días, la continuidad del puente aéreo, digamos, se limitó muchísimo. Entonces no se sabía en ese momento, en el 82, si la guerra iba a durar 1 mes, 2 meses, 1 año o no sé cuánto, no se sabía. Esa comida que estaba ahí, que no se podía ir agregando más por el bloqueo, tenía que alcanzar para el tiempo que, quién sabe cuánto sería, estuviésemos ahí. No sé si me expliqué más o menos. Porque no es cuestión de consumir, todos comemos hoy, y mañana y pasado mañana no tenemos nada, y la guerra falta todavía, no sé, 3 meses, 4, no sabíamos. Claro, era Hoy, reserva, digamos. Claro, eso había que racionarlo, sí o sí, por lo que digo, porque no entraba comida y estaba esa nada más. Eso lo entendí yo después Pero tenemos entendido que no todas las fuerzas les pasó eso. No, por eso yo siempre aclaro esto que usted está diciendo. O sea, yo estoy hablando de donde estaba yo y del lugar en donde del yo ejército. me moví. No puedo hablar por el resto porque sinceramente no sé, y menos voy a poner en duda esto que me dice, porque seguramente tiene su... Lo dicen otros veteranos. Sí, yo no lo voy a cuestionar. Yo doy mi humilde opinión, digamos, en cuanto al tema de la comida, como yo lo veo, como me explicaron. Yo lo entiendo eso como acabo de decir. Después, bueno, cada uno lo interpreta como quiere. Hay muchas versiones, también hay otra versión que dice que cada fuerza tenía que manejarse con su comida. Entonces hubo que pedir prestado, vamos a llamar, a otras fuerzas, por ejemplo, de ejército. La Fuerza Aérea la traía con los aviones, la Armada, digamos, con los barcos, pero el ejército no tenía esa disponibilidad de medios, dependía de las otras fuerzas. Bueno, hay muchas cuestiones, digamos, con respecto a esto. Pero esto que yo acabo de decir, digamos, creo que, digamos, no justifica, pero explica, digamos, un poco eso. Después, o sea, es una opinión personal, digamos. Es tu punto de vista y está muy bien. Claro, a eso voy. Yo y otra es exactamente eso. Yo cuando damos las charlas con Daniel y con los otros compañeros, siempre aclaro varias veces en la charla de que todas las preguntas que nos hacen a nosotros es muy probable, así tal cual digo, no me deja mentir acá, es muy probable que otros compañeros den otra respuesta. Y eso no implica ni que los otros compañeros ni que nosotros estemos mintiendo, sino que tiene que ver con el lugar en donde estuvo cada uno, con el arma con la que estuvo cada uno y con la percepción personal que tuvo cada uno. Entonces, digamos, o sea, entiendo esto y seguramente debe ser así porque yo no lo voy a poner en duda, pero bueno, como dijo él, o sea, mi manera de ver es esta, ¿no? que digo. Te llevo al 1 de mayo. ¿Cómo viviste aquel 1 de mayo? El 1 de mayo tuvimos una situación muy particular, que fue cuando llegan los ingleses y por donde estábamos nosotros, que si mal no recuerdo era la segunda posición que estábamos armando en ese momento, vemos pasar
vemos pasar misiles por arriba nuestro. Lejos, muy alto, pasaron de largo. Compañeros nuestros, algunos, se tiraron cuerpo a tierra. Yo no entendía nada, o sea, no lo hice no de valiente, sino que no entendía nada, pasaron. No me preocupé demasiado porque los vi lejos, alto, y siguieron, digamos, entonces digo, bueno, acá no es ahora. Pero fue impresionante cuando terminan de caer esas bombas o misiles, no sé, en el aeropuerto, que fue lo que más se atacó, digamos, ¿no? Lo que más atacaron los ingleses. Donde se ve la explosión, o sea, se ve el fuego sin ruido y a los pocos segundos se escucha el ruido. Y eso que estábamos lejos nosotros del aeropuerto. Eso me impresionó mucho por la distancia que estábamos y todavía estábamos escuchando el ruido, ¿no? Primero la luz y después el sonido, ¿no? Y se vivió de una manera, eso yo creo que nosotros nos ponemos a hablar a veces los compañeros, y la mayoría decimos que fue un cambio. O sea, nosotros ahí recién se nos cae la ficha de en dónde estábamos y que no era ningún chiste lo que estábamos pasando. Recién ahí entramos, digamos, en esa realidad, porque si bien estábamos armando las posiciones, etcétera, etcétera, yo, en mi caso particular, lo viví como una continuidad de lo que era la instrucción. Era todo nuevo para mí y me semejaba lo mismo. O sea, ya nosotros habíamos estado en el vivac, le decíamos nosotros, en Córdoba, en carpas, etcétera, y todo lo que estábamos pasando parecía como una continuidad. Entonces, más o menos era algo así, digamos, algo parecido a la instrucción, lo que estábamos pasando en Malvinas. Sin embargo, bueno, cuando vemos esto ya dijimos, esto es otra cosa, no es un simulacro. Y fue un cambio muy grosso. Y aparte de eso, nos hicieron a nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los soldados clase 1963 del Grupo Artillería 4, nos hicieron jurar la bandera, que fue, digamos, otra cosa, fue algo muy fuerte, digamos, me llegó mucho y por eso lo recuerdo siempre. El 1 de mayo nosotros, todos los soldados 63 del Grupo del 4, tenemos el diploma de la jura de la bandera en Puerto Argentino. ¿La juraron ese día? Sí. Sí, siempre se juran en junio, pero nosotros, como recién empezaba y estábamos ahí, no habíamos jurado, y se suponía que teníamos que jurar la bandera, y hacemos el juramento ahí. Brevemente y todo, nos dieron algo extra ese día, no sé si un chocolate, un cigarrillo, algo, como una cosa. Sí, un festejo. Sí, un festejo, pero sí, fue muy fuerte eso también, vivir eso. ¿Cuál fue tu primer contacto con los británicos? Contacto personal, estamos hablando. Sí hubo. Sí. Porque contacto, digamos, nosotros entramos en combate exactamente el día 10 de junio. En el Grupo Artillería 4 se conmemora el bautismo de fuego del Grupo del 4 el día 11, pero esa fecha se corrió por una cuestión de que se encimaba con otra fecha anterior, no recuerdo bien qué es lo que se conmemoraba el 10 de junio en el Grupo del 4, y se corre. Pero en realidad el bautismo de fuego del 4 es el 10 de junio. Es ahí donde se entra en combate. Se empieza a disparar con los obuses. Bueno, lo que yo hacía, como la mayoría de los soldados, era arrimar las posiciones, disparar varias series de proyectiles y mover los obuses, porque si no los ingleses detectaban la boca de fuego y nos entraban a caer a nosotros las bombas. Entonces había que disparar varias veces y correrlo. Cada vez que se corrían los obuses, que lo hacíamos todo a mano, estamos hablando de armas que pesan alrededor de 1.300 kilos, ¿no? Un obús. Había que correr después todos los proyectiles porque había que seguir disparando. No se podía estar a cubierta. Nosotros estábamos del 10 de junio hasta el 14 de junio, que finaliza la guerra, estuvimos disparando ininterrumpidamente. Todas las 24 horas, todos esos días. Se agotó la munición en el Grupo del 4
y se dejó de disparar porque no había más municiones para tirar. Y en el medio de eso, digamos, la mayoría de nosotros hacíamos esto de correr los obuses, y a lo último ya empiezan varias piezas, se llevó 16 piezas de artillería, 16 obuses, pero ya lo último quedaban muy pocas, quedó una sola, que fue la última que disparó el día 14 de junio, y la mayoría de los que estábamos ahí éramos los que abastecíamos a las piezas. Se llegó a tener duelo de artillería, digamos, o sea, sabemos que la artillería, ¿no?, está por detrás de la propia tropa, digamos, y a medida que iban siendo superadas las primeras líneas, se iban replegando. Nosotros llegamos a quedar en primera línea, de estar atrás de todo, en el sector donde estuvimos, llegamos a quedar en primera línea. Hicimos lo que se llama el duelo de artillería, ¿no? Hicimos fuego directo, que sabemos que está prohibido por la Convención de Ginebra. Disparar de manera directa, teóricamente está prohibido. Los ingleses también infringieron muchas normas, digamos, ¿no?, que están establecidas en la Convención de Ginebra, como tirar granadas de fósforo, como tirar bombas racimo, ¿no?, que explotan antes de caer. Bueno, nosotros cometimos esa infracción, no sé cómo llamarlo. Esto fue el 14 de junio, que es el mismo día que se produce el cese de hostilidades. Ese día también se disparó hasta que se agotó la munición. Ese fue el contacto, digamos, en cuanto al combate. Sí. Y el contacto físico fue posterior al 14 de junio, donde nos toman prisioneros. Ese combate, esos combates en los que participaste, ¿con qué nombre se los recuerda? Son la mayoría de los montes que están alrededor de Puerto Argentino. En realidad hoy no, porque contaba que tuve la oportunidad de viajar a Malvinas ahora hace poco de nuevo, y ya todos esos montes están con casas, caminos, o sea, nada que ver con el 82, ¿no? Tan irreconocible. Pero todos esos montes hubo combates. Nosotros estuvimos en Sapper Hill y se disparó a los montes de alrededor, a Warler Rise, a Monte London fundamentalmente. En Monte London se produce algo que yo siempre me gusta recordarlo y nombrarlo, no por nosotros, sino por la gente del Batallón de Infantería de Marina 5, donde estaba Robacio, donde él pide que disparen, que la artillería dispare sobre el mismo Monte London donde están ellos, digamos, en una acción desesperada por no perder la altura de ese monte, porque era fundamental en ese momento. Y no solo estaban recibiendo los ataques, digamos, de la artillería inglesa, sino que también, a pesar de eso, pidieron los ataques nuestros y se disparó ahí sobre Monte London. Y fue muy impresionante. Por ejemplo, ahora cuando volvimos, pues ya lo había visto también la otra vez que fui a Malvinas en el 2008, cuando uno va a Monte London, hay una cruz principal ahí en la punta del monte, y alrededor hay todo, es como un memorial, y hay todo placas y cruces de soldados ingleses caídos con nombre y apellido. Y bueno, a mí me impresionó mucho, y no estoy diciendo que esos caídos son producto del grupo Artillería 4, pero sí fuimos parte, digamos, y la verdad que eso me golpeó mucho ver eso y saber eso, ¿no? Después el contacto en sí físico, estuvimos 2 días aproximadamente en unos galpones de Esquila, como prisioneros, con todos los del 4. Previo a eso nos hicieron juntar los cuerpos que estaban alrededor de donde estábamos nosotros cuando se produce el cese de hostilidades. Con una especie de excavadora se hizo un pozo grande, digamos, así a lo largo, digamos, con el ancho de una persona, y tuvimos que poner ahí, digamos, a todos los compañeros. Yo fui de entrada y después me fui, porque no, fue para mí demasiado grosso ver eso, y empecé, digamos, y después me retiré. Fue otro compañero que me reemplazó, no recuerdo el nombre. ¿Pero te había dado la orden? No, los ingleses, sí. Nosotros lo teníamos que hacer. Y se los puso en bolsas, digamos, negras, que después todos esos cuerpos es donde los llevan para armarlos en el cementerio de Darwin, ¿no? ¿Recordás algún nombre de algún compañero caído? Sí.
un compañero que era, yo a veces digo que, porque la palabra amigo para mí representa mucho, digamos, y por el tiempo que estuvimos, que lo conocí, quizás no cabe, digamos, la palabra amigo, pero era, o sea, por una cuestión de tiempo nada más, ¿no? Siempre lo nombro, Eduardo Antonio Vallejo, que es, bueno, estuvimos hablando con él hace un rato. Él estuvo conmigo en toda la instrucción, el curso de paracaidismo cordobés, él, 63. Nosotros tuvimos 3 caídos, Romero, Pizarro y Vallejo. Y este compañero Vallejo, al margen, digamos, de tener esta amistad que teníamos, que no era tan profunda por una cuestión de tiempo, digamos, pero fallece a, qué sé yo, 4 o 5 metros de donde estaba yo. Increíblemente, él, Vallejo, estaba con otro compañero que se llama Roberto Pinto, que está acá en el centro de Matanza también. Él no es de Matanza, pero forma parte del centro. Estaban juntos en un puesto de guardia, prácticamente espalda con espalda, estaban haciendo guardia ellos y yo estaba en el puesto siguiente a 4 o 5 metros. Y una de las tantas bombas que cae esa noche habían empezado a disparar los cañones, unos cañones que los trajeron empezados ya la guerra, unos SOFMA se llaman, que disparan bastante más lejos, ¿no? de lo que disparan la mayoría. Los obuses que tenemos nosotros disparan 10, 11 kilómetros, estos disparan 24, 25 kilómetros. Ese día empezaron a disparar y la flota paró, porque todos los días bombardeaban, todos los días, de las 11 de la noche a las 3 de la mañana, una atrás de otra, todos los días, los últimos días. Y ese día pararon cuando empezaron a disparar estos cañones, que yo no los vi, pero se los recontra escuchaba. Empezaron a disparar de otro lado. Cuando hacen este cambio de bombardeo a la misma posición a donde estábamos nosotros, pero desde otro ángulo, es donde pasa esto que cuento. Y una de las tantas bombas que caen, este compañero, nosotros, como decía antes, uno se acostumbra, ¿no? Es increíble, pero lo que digo, capaz, no sé si... pero se acostumbra a cosas como esta, de escuchar las bombas y estar más preocupado por comer que por la bomba que están cayendo. No hace cuerpo a tierra este compañero Vallejo, y una de las tantas esquirlas le da en el medio, lamentablemente, y queda herido prácticamente de muerte, digamos. Y el compañero Pintos, que estaba pegado con él, los dos vuelan, digamos, con la onda expansiva, y a Pinto no le pasa nada, y a Vallejo le da la esquirla. Y yo estaba a 4 o 5 metros, digamos, de esa situación, digamos, que era la cotidiana, era lo que se veía todos los días, digamos, a la noche. De las 11 de la noche a las 4 de la mañana, así, tum, tum, uno atrás de otro. ¿Intentaste socorrerlo? No sabíamos bien, porque en el medio de todo eso, primero los ruidos de los obuses nuestros disparando. En ese momento, cuando pasa esto, yo estaba de guardia. Tenía que estar en el puesto de guardia. Por eso es una de las cosas que a mí me quedó pendiente de volver a Malvinas, ¿no? Porque a veces escucho a compañeros que dicen, no, yo a Malvinas no voy porque tengo que tener pasaporte y yo no me lo van a sellar, que yo lo respeto, lo entiendo, lo respeto, no lo comparto, porque, por ejemplo, en mi caso particular me quedó que no me pude despedir ni verlo. Sí sé que se llamaron a los camilleros, se los llevaron, y en el trayecto ese es donde él fallece, pero me quedó pendiente de la despedida, digamos. Es uno de los principales motivos por los que vuelvo a Malvinas, yo la primera vez. Bueno, en ese momento hay que seguir, no hay otra, porque no hay otra. ¿En qué momento sentiste peligro inminente, como que podías perder la vida? Bueno, todos los días, en los últimos días. Porque esto era, yo a veces me acuerdo, ¿no? Y digo, nosotros estábamos hablando así ahora y sabíamos, estoy hablando de los últimos 15, 20 días, o sea, del 14 de junio, 15, 20 días hacia atrás, donde todos los días, de las 11 de la noche a las 3 de la mañana, una bomba atrás de otra, todos los días, y eso era la noche. Y en el día artillería de campaña, la Fuerza Aérea Inglesa, etc. Porque la Fuerza Aérea Argentina actuó muy bien, de manera increíble, pero en los últimos días ya no había Fuerza Aérea Argentina, digamos. Ellos
en cuanto a ataque, digamos, ¿no? Lamentablemente. Se perdió la superioridad que había de entrada. Por lo menos en donde estábamos nosotros no se los veía. Y ahí esos días sí, porque era estar hablando con un compañero y saber que dentro de un rato capaz que no estaba más. Así. Nosotros tuvimos más de 100 heridos de distinta gravedad y increíblemente, porque esto no lo digo yo, esto lo dicen los suboficiales y oficiales del grupo, digamos, sacando cálculos de la cantidad de bombardeos que tuvimos, según ellos la unidad pudo haber desaparecido por completo. Increíblemente tuvimos 3 caídos nada más, y lo que sí muchos heridos. Y el peligro de no saber si no al día siguiente, al minuto siguiente estábamos vivos, era permanente, los últimos 10, 15 días, para mí por lo menos, ¿no? ¿Cómo y cuándo te enteraste del hundimiento del Lara General Belgrano? Yo le diría que no me enteré, casi. Por lo menos en el momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que estábamos nosotros, de entrada, había 1 o 2 compañeros que tenían una radio portátil y escuchábamos Radio Colonia. Después me entero, que cuenta acá el amigo, que había otra que era Carve, que yo no la había escuchado nunca tampoco. ¿Radio Carué no escuchaban por casualidad? Yo hasta Carve de hoy Montevideo nunca también. escuché, nunca la sentí nombrar esa radio. Ajá. Y Carve la escuché por los compañeros Era de hace los Montevideo, últimos años. las dos radios eran uruguayas, Colonia y Carvel. Sí, sí. Ahora Colonia sí me consta porque yo la escuché. Y esa era la única información que teníamos, pero esa radio la escuchamos, qué sé yo, 2 semanas de haber llegado o algo así, y se terminaron las pilas y fue. Digamos, no teníamos información de nada. Después, los primeros días también se hizo un diario, La Gaceta, ¿no? En honor al primer diario, ¿no? De acá de Argentina. Era una hojita o 2 fotocopias que nos daban, pero era una cosa muy, no sé cómo llamarlo, precaria, pero aparte media tonta, no sé Muy cómo. oficial. Muy oficial. Sí, O sea, lo que trataba de hacer ese diario era de levantarnos Claro. la moral, de hacernos pensar de que nosotros éramos, no sé, que estábamos a la par, no sé, algo así, pero era muy burdo, no sé cómo describirlo. Y después nada más, o sea, en cuanto a información exterior, más nada. ¿Cómo te llega la noticia del cese del fuego? Pasó 2 veces, o sea, en donde estábamos nosotros, una vez, o sea, días previos al 14 de junio, se corrió la voz de que se había firmado un cese de fuego y que iba a pasar un helicóptero o un avión, algo, una bandera, o sea, teníamos que, o sea, se habló esto, ¿no? Lo trajeron no sé si el teniente coronel o quién fue, se dijo, se paró todas las actividades, digamos, un rato, qué sé yo, y después nada que ver, ¿no? Y el día 14 de junio pasa de nuevo esto mismo, pero ya más, o sea, todos ya sabíamos que era así, sí o sí, digamos, porque ya aparte, previo al 14 de junio, nosotros que estábamos atrás de todo y en la calle de la Costanera del pueblo, de Puerto Argentino, ya habíamos visto pasar a todos los compañeros que estaban adelante. La mayoría iban pasando a medida que iban siendo superados generalmente por la tecnología y por el número, ¿no? Porque eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Es algo que yo recalco siempre, las diferencias que hubo con el Reino Unido, pero no para victimizarnos, sino para darle más valor todavía a lo que se hizo con lo que había. Pero bueno, la realidad fue que nosotros estábamos, mientras nosotros estábamos disparando todavía, las primeras unidades que ya habían entrado en combate, digamos, ya habían dado todo lo que podían dar porque incluso no tenían con qué disparar. Lamentablemente se iban replegando por la calle de la Costanera. Iban pasando, bueno, ahí dijimos ya, o sea, es cierto, ya no, pues, si ya no hay más nadie, digamos, adelante. Y bueno, se pasó un helicóptero, pasó con una bandera blanca, no había que dispararle, se escucharon por ahí algunos disparos igual, no pasó nada, o sea, no le dieron. Pero esa fue la manera en que nos enteramos
de que se había producido el cese de hostilidades. ¿Entregaste tus armas vos? ¿Cómo fue Sí, esa entrega? Sí, sí. Una vez que nos enteramos de esto, se nos reunió el teniente coronel Carlos Alberto Quevedo, que fue condecorado acá por el hecho de haber disparado hasta agotar la munición. En el grupo de 4 hay varios condecorados. Uno es el teniente coronel y él nos junta ahí mismo en la posición, nos da una arenga, nos felicita a todos en general, y después empezamos a caminar de la misma manera que iban caminando los compañeros que pasaron anterior cuando todavía nosotros estábamos disparando. Nos dijeron que íbamos a tener que entregar las armas y lo que hicimos fue agarrar los fusiles y todo el armamento que teníamos, desarmarlo lo más que pudimos, las piezas chiquitas tirarlas, golpearlos, romperlos para que no lo puedan volver a usar. Se llegó a poner alguna granada en algún obús para terminar de destruirlo, porque la verdad es que ya quedaba uno igual nada más. Ya los obús estaban deformados de la cadencia de tiro que tuvieron. Y bueno, se rompió todo y se armó una pila y nos dijeron en ese momento que íbamos a volver en nuestros barcos, ¿no? De ahí, de la posición esta, fuimos caminando hasta el puerto, ya sin los armamentos, pero con los bolsos portaequipo. Previo paso, digamos, por el pueblo, algunos compañeros se llevaron algunos recuerdos de ahí, porque decían que íbamos a volver en nuestros barcos, digamos, ¿no? Cosa que después no pasó. Y bueno, se quedó todo ahí en una calle cercana al puerto. De ahí fuimos caminando tuvimos que esperar una barcaza grande, porque yo fui prisionero con los del grupo en el Canberra. Y el calado del barco que era un transatlántico de lujo en esa época, el Canberra. Yo me acuerdo cuando lo vi que parecía un edificio en el agua. ¿Cómo es? Subimos a ese lanchón y del lanchón ese, bueno, nos llevó ahí. En el Canberra habremos estado 3 o 4 días navegando hasta que llegamos a... Primero, cuando se inicia la vuelta, digamos, en el Canberra, no se sabía bien a dónde íbamos, porque todavía Galtieri estaba en el poder, digamos, como presidente o como manejando la Junta, no sé. Y en ese momento el barco no iba a ser puerto en Puerto Madryn, iba a ir a Uruguay, que fue lo que se dijo en ese momento. Y después, como renuncia, Galtieri cambia, no me acuerdo ahora quién era el otro que vino posterior a Galtieri, militar. ¿Quién? Viñones, sí, ahí está, no me acordaba el nombre, gracias. Ahí termina yendo a Puerto Madryn. Y la verdad que fue... Sí. ¿Y de Puerto Madryn? De Puerto Madryn... ¿Te quedás unos días en Puerto Madryn o no? Sí, no sé si un día. Pero lo que yo te quería comentar ¿La experiencia del panazo la viviste en Puerto Madryn? Sí. Contá algo de eso. Sí. Fue increíble eso. Fue el mejor recibimiento que tuvimos los soldados, por lo menos los que estábamos en ese barco, en esa tanda. Sí, la famosa historia del día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Y literalmente fue así. Era una cosa increíble, o sea, parecíamos que éramos cuando ganó ahora la selección, que estaban todos por saludarlo, etcétera. Nos pedían lo que sea, el birrete, el casco, lo que venga, para tenerlo de recuerdo, y nos arrimaban pan, factura, comida, a más no poder, latas de entera, y nos invitaban a la casa, algunos compañeros fueron. Impresionante. De los dos lados de la calle por donde íbamos, gente. Estaba todo el pueblo, para mí estaba todo el pueblo ahí. Un cariño recibimos impresionante. A diferencia de todo lo que vino después, ¿no? El día y la noche. ¿De ahí vas vía aérea donde a Campo de Mayo o a tu unidad? No, vamos a Campo de Mayo.
estamos en Campo de Mayo, no sé bien cuánto estuvimos, pero no nos querían dejar más tiempo, nos dieron de comer de todo, repetir, comer lo que venga, porque la verdad que estábamos arruinados, ¿no? Físicamente, y la idea era cambiar la imagen, digamos, ¿no? Que no nos vean así tan zaparrastrosos como estábamos, porque esa era la verdad. ¿Pero te hacían alguna revisación médica, algún Nos chequeo? nos hicieron firmar un papel donde no podíamos hablar de Malvinas, y si llegábamos a hablar, que tengamos cuidado con lo que decíamos. En ese mismo papel que tuvimos que firmar, nos preguntaban si estábamos heridos, si teníamos... Yo tuve la mala suerte de tener un principio de gangrena, ¿no? O sea, el famoso pie de trinchera. Que después, cuando llegué a Córdoba, bueno, estuve casi un año en tratamiento en el Hospital Militar de Córdoba por este tema, porque tenía la planta de los pies como este color negro. Pero no me avanzó, o sea, yo no sé bien ahora la explicación técnica, ¿no? Pero me tomó la primera y la segunda capa de piel, y ahí quedó, digamos. Si hubiera quedado una semana más, no sé qué pasaba. Pero bueno, lo pude recuperar, me quedaron secuelas igual, pero no graves, digamos. Y el trato en Campo de Mayo de los superiores no era muy bueno, por lo que me estás planteando. En realidad querían que nos quedemos para cambiar la imagen, pero vos imaginate que después de todo lo que habíamos pasado, digamos, o sea, lo que nosotros queríamos era estar con la familia, lo que tuvimos la suerte de volver, ni hablar la familia, los deseos de que nosotros vayamos. Y sacame una duda, de Campo de Mayo te trasladan ¿a dónde? ¿Al grupo 4 de nuevo? De ahí vamos en tren a Córdoba, el tren Rayo de Sol, tren que tardaba 8.000 años en llegar. Y sí, vamos a Córdoba, y cuando llegamos allá nos cambian toda la ropa, nos dan toda ropa nueva, se hace una formación, se hace otro discurso, digamos, de agradecimiento, digamos, a los soldados y al teniente coronel, y se nos da una licencia hasta la baja, en teoría, ¿no? En teoría digo para mí, en mi caso particular, porque no fue así. Pero en realidad fue a mí y a 3 o 4 compañeros más o algo así, no recuerdo. ¿Pero por qué no te dan la baja con el resto? Y ¿Era por la ocupación que tenías en el cuartel? No sé eso no. Hay que tener en cuenta que tenía 18 años, 19, ya en ese momento, no sé, no me acuerdo, mejor dicho. Y, digamos, tenía la cabeza bastante mal yo. No alcanzaste a estar un año igual. Estuve más de un año. Más de un año, por Sí, eso. hice el servicio militar normal. Salí en la segunda baja, llegué a estar primero en orden de mérito, o sea que no tenía nada que ver con la parte esa, en el cuartel. Y bueno, jamás pregunté nada, hice lo que me dijeron que haga, porque en esa época nosotros estábamos, o sea, hace esto, uno hacía esto, hacía aquello, uno hacía aquello. Lamentablemente no era como hoy, ¿no? Donde uno se para de mano y cuestiona. En aquella época no. Pero discúlpame, te En puedo particular, interrumpir. mi personalidad, digamos, tampoco me Era ayudó, digamos, como para cuestionar nada en ese momento. Perdón, siempre respondés si querés. Sí, por A favor, ver. no hay problema. Vos volvés de una guerra, haces toda la trayectoria de Colimba. Contame cómo era ese clima en el cuartel, ¿no? A ver, vos tenés sargentos que vienen de Malvinas, oficiales y soldados, y te encontrás con una realidad que, a ver, por ahí viene un cabo y te dice anda a barrer, y vos lo mandabas a cualquier lado, ¿no? Sí, de hecho me pasó no con un cabo, sino con el teniente coronel, digamos, con el jefe del grupo. Pero tuve unos días de calabozo ahí, porque es lo que vos acabas de describir, digamos, la situación. La verdad que no me importaba demasiado, digamos. Pero ahora te iba a decir, si me permitís, con el tema de quedarme, fue una cuestión personal, porque yo lo que iba a decir antes, para terminar ese tema de que me quedé, es que pasaron, no sé, hasta hace
3, 4 años atrás, o sea, pasaron 30 y pico de años largos, yo nunca pregunté por qué ni nada. Y siempre nos juntamos y con las mismas personas y todo. No esta persona que digo, que no la voy a nombrar, que ya falleció, pero otro suboficial me cuenta que me hizo quedar esta persona, digamos. O sea, fue una cuestión personal, que me entero después de 30 y pico de años, sin yo preguntar, porque sinceramente de entrada me molestó bastante, pero o sea, al día de hoy no, sinceramente no me mueve nada. Pero bueno, ese fue el motivo, ¿no? Y una cuestión personal. Pero bueno, ahora, perdona, me fui un poco de... Vos me habías preguntado... Era que más o menos nos describas ese contexto, ¿no? Volvés de Malvinas bueno, y cómo, sí, sí. cómo fue transitar esa baja. De entrada fue complicado porque ya digo, yo no estaba bien psicológicamente. Me cambió mucho, digamos, ¿no? Sabemos que todo este tipo de trauma, vamos a llamar, es como que amplifica la personalidad que cada uno tiene, digamos, ¿no? Si uno es un poquito agresivo, lo vuelve un poco más, o sea, en general estoy hablando, ¿no? Porque cada uno es un caso particular, ¿no? Pero en general más o menos es así. Y la verdad es que bancarme, digamos, algún otro que no sabía ni de qué estaba hablando cuando hablaban de Malvinas porque no había estado, era bastante difícil para mí digerirlo. Y tuve algunos inconvenientes, y lo mismo que me pasó con este teniente coronel que todavía vive, que digamos cuando lo veo, o sea, le tengo respeto y lo aprecio entre comillas, porque no es que lo sienta un amigo, pero lo respeto por lo que hizo. Pero bueno, en ese momento no sé qué me había dicho que haga, y no sé si demoré o algo y quería que ejecute, digamos, y bueno, no lo hice, y bueno, fui unos días al calabozo. Sí, perdona para la gente que está mirando, ¿no? Explica qué es ejecutar. Ejecutar es el movimientos vivos, digamos, cuando en el cuartel, generalmente esto pasa durante la instrucción, donde, ¿cómo es? Uno hace una macana, entre comillas, o algo que no corresponde en lo que es la vida militar, y el superior le dice, bueno, haga salto rana, haga 20 saltos rana, haga 50 saltos de paracaidista, haga 60 flexiones de brazos. Eso es ejecutar, una especie de, o corra alrededor mío mientras él va caminando. Son castigos que se hacían, digamos, durante la instrucción más que nada, que después de la instrucción ya tiene que ser algo muy grave como para que lo hagan ejecutar de esa manera. Bueno, no me acuerdo bien qué macana me mandé yo de tardar a algo, me habrá dicho algo y yo tardé, una cosa así fue. Y bueno, me quería hacer salto rana, etcétera, y no lo hice, y después me mando al calabozo. Estuve 4 días en el calabozo, no hice nada, fue un descanso, pero bueno. Entre que llegaste de vuelta a Buenos Aires, te mandaron a Córdoba, ¿viste a tu familia? Entre que llegué... Cuando volviste de Malvinas. Volví de Malvinas. ¿Viste a tu familia? Nos dieron una licencia de aproximadamente 15 días a todos. Esa licencia la tomé, ahí es donde estoy en contacto. En realidad ya había estado en contacto con la familia en Campo de Mayo. Ahí en Campo de Mayo le doy a mi familia toda la ropa que yo usé en Malvinas, se la di a ellos. Me vestí con el uniforme que me dieron ahí en Campo de Mayo. Ya había tenido un contacto muy breve, pero ya había tenido contacto, ya me habían visto bien entero, bien entre comillas. Y después en la licencia esta que estuve 15 días, y es después cuando vuelvo de esa licencia es donde me sorprende esta novedad de que no me habían dado la baja. ¿Dónde y con quién viviste la inmediata posguerra? Bueno, la inmediata posguerra con mi familia, y al año y algo de que había vuelto de Malvinas me pongo de novio con quien es hoy actualmente mi esposa, ¿no? Que la conozco prácticamente el 84 por ahí. O sea, 2 o 3 años después de Malvinas, no me acuerdo bien ahora la fecha. Que fue para mí lo que hizo de que
lo que me ayudó, digamos, a volver a retomar lo que es la cotidianeidad, ¿no? La vida normal, porque la verdad es que no la pasé bien. Después de que me dieron la baja estuve alrededor de 6 años, más o menos, ¿no? Donde la pasé muy mal, digamos, ¿no? O sea, me encerré mucho, o sea, tuve muchos problemas. Fue bastante complicado para mí esos 6 años. Fueron los peores. ¿Te costaba dormir fundamentalmente? Sí, bueno, hasta el día de hoy creo que la mayoría de los compañeros tienen ese problema. Sí, dormimos, nosotros le decimos en cuota, ¿no? Dormimos un rato, despertamos y así. Y eso, bueno, ya el hecho ese ya de dormir poco, en el día uno está un poco mal y bueno, tuve bastante complicados alrededor de 6 años. Y después lo que me ayudó, ¿no? Volviendo a tu pregunta, fue el hecho de ponerme novio con mi actual esposa, que la verdad que no sé cómo hizo para aguantarme hasta el día de hoy. Eso me ayudó muchísimo. Y después el hecho de empezar a juntarnos los veteranos entre nosotros y hablarlo de nuestras cosas, que ya pasaron 41 años y nosotros nos juntamos y parece que fue ayer para mí, ¿no? En lo personal, y decimos chistes y cosas como si estuviéramos en el cuartel, ¿no? Después de 40 y pico de años. Pero increíblemente, o no sé si increíblemente, pero es terapéutico. O sea, a mí me salvó, digo, de salir, digamos, de lo encerrado que estaba y toda esa cosa que tenía en la cabeza, viste, mal. Yo no podía ver una bandera inglesa, tenía mucho problema con eso. Al día de hoy no escucho música en inglés, porque siento como que estoy traicionando a mis compañeros que fallecieron. Perdón. No, está bien. ¿Querés tomar agua? Tomá. Bueno, todo ese tipo de cosas la fui superando. Hoy no me pasa eso, pero de entrada lo tenía muy presente eso. O sea, demasiado. Tu esposa cumplió un rol fundamental, ¿no? Totalmente. Fue la que te posibilitó. Sí. Ella fue la primera persona, digamos, o sea, no, la que más me ayudó, digamos, porque aguantó muchas situaciones. Y la verdad que si no fuera por ella, no sé, digamos, no sé dónde estaría, pero mal seguro, eso sí. Otra pregunta. ¿A qué te dedicabas? O sea, cuando salí de Malvinas, estos 6 años que contaba, no podía hacer prácticamente nada. Yo había terminado la secundaria y tenía inclinación por hacer, siempre me gustó dibujar, etcétera. Y me había anotado en un curso de diseño de interiores, hice 3 años de eso. En realidad no hice 3 años, hice 2 años y algo, porque les había hablado, porque no tenía un centavo, digamos, ¿no? Para empezar. No tenía ni para viajar a la escuela esta, que era la Escuela Panamericana de Arte, que estaba en Flores. No creo que no está más, ya hace rato, ¿no? Y hablé ahí con los que estaban a cargo y me bancaron sin pagar 2 años. Cuando el tercer año, que era, digamos, faltaba para recibirme de dibujante proyectista, digamos, ya me empezaron a decir que tenía que pagar porque ya no, más que lo que habían hecho, como que ya. Y la verdad que no fui más porque no podía pagarlo. Y esos 6 años, para mí fueron 6 años borrados, digamos, de mi vida, digamos, o sea, nada. No hice nada. Lo único que hacía era ejercicio, eso sí. Empecé a hacer deporte, eso creo que también me ayudó, ¿no? Ahora que recuerdo. Empecé a practicar una disciplina, ¿viste?, de deportiva y ahí, digamos, me ayudó a descargarme, a poder dormir mejor, bueno, etcétera. Entre eso y mi señora. Y después, digamos, laboralmente, esos 6 años, ya te digo, 0 hacía carteles, cuando me venían algunos carteles de inmobiliarias, se compran, viste, de casa, se vende, etc. Hasta que después con mi hermano pusimos un negocio, te estoy hablando, no sé, en los 90 y pico,
¿viste? Más o menos. Y así estuve con ese negocio con mi hermano 20 años, comercio medianito, digamos, me sirvió para vivir y punto, digamos. Y bueno, nada, eso y después, bueno, ya me anoté, digamos, cuando tuvimos la facilidad de entrar en las escuelas como auxiliares, ahí hice 5 o 6 años y bueno, después me llamó Ramón para trabajar acá en el centro, que es agradecido eternamente, ¿no?, a él, porque es lo mejor que me pasó laboralmente y en todo sentido, te diría, porque hablar de esto, a mí, digamos, contar mi historia y otras historias, ¿no?, de Malvinas, para mí es una terapia prácticamente. Así que ahora, cómodo. A mí me dio curiosidad el hecho de qué deporte hacías. Practiqué más de 20 años taekwondo. Sí. Pero 20 años, digamos. O sea, casi todos los días de semana, sábado y domingo. Mañana y tarde, porque como no hacía nada, me descargaba ahí. ¿Mantuviste algún vínculo con tus camaradas superiores? Sí, pero mis camaradas superiores, sí, pero muy poco. Sí, con todos los compañeros, tanto de la 62 como de la 63, sí, mucho. De hecho, las veces que salgo o que nos juntamos siempre es con algún veterano. Ahora con suboficiales y oficiales te diría que prácticamente, o sea, los encuentro en los encuentros generales, hablo un poco, todo bien, pero nada más. ¿Integraste alguna organización de veteranos? Bueno, donde estoy ahora, y en realidad yo siempre, como conté antes, como tenía el negocio no tenía tiempo porque el negocio es muy esclavo, ¿viste? Sábado, domingo, todo hasta la noche, y no participaba tanto, pero siempre fui a las marchas, etcétera. Dijiste que volviste 2 veces a Malvinas. Sí. ¿Qué significa el cementerio de Darwin para vos? Y el cementerio de Darwin, la primera vez sobre todo, primero es un símbolo, digamos, ¿no? Si vamos a lo que a mí me representa el cementerio de Darwin, es un símbolo de decir, bueno, como argentinos, digamos, estamos acá igual, a pesar de todo, a pesar de la prepotencia, ¿no?, de los ingleses, ¿no? Y en realidad no sé si es solo de los ingleses, pero bueno, con ellos a la cabeza en todo caso. Y decir, bueno, nosotros a pesar de este arrebato, digamos, tenemos la presencia acá, y por eso comparto, digamos, el hecho de que uno no puede, yo no puedo, digamos, juzgar, digamos, a cualquier madre o padre que pretenda o quiera sacar el cuerpo, ¿no?, del cementerio de Darwin, pero quisiera que no lo hicieran. No, yo siento, sin saber, porque nunca voy a estar en la situación de ellos, pero que no deberían hacerlo, ¿no? Pero bueno, si lo hicieran no lo juzgaría ni un poquito, obviamente. No soy nadie para juzgar y menos eso. Pero representa, digamos, el cementerio de Darwin, la presencia argentina en Malvinas, digamos, algo que es un sello, digamos, que no se puede borrar. Y a pesar de que yo sé, digamos, de que la ubicación de ese cementerio está en un lugar que es justamente donde ellos no les importa ni quieren pasar por ahí. Es el lugar donde menos les interesa a la gente de las islas ir. Por eso está ahí el cementerio de Darwin, en ese istmo. Y después, bueno, cuando fui en el año 2008, primero que hice esto que conté antes, ¿no?, de despedirme de mi amigo, voy a decir, Vallejos, junto con otros 2 compañeros más que estuvimos con él. Éramos del mismo grupito de la 63 de la batería comando, que estábamos juntos, que hicimos la instrucción juntos hasta ese momento y el tiempo que estuvimos allá. Sobre todo viajó este muchacho que contaba antes, que estaba espalda con él. Bueno, fue un desahogo impresionante lo que pasó ahí en ese día.
Y nada más que eso justificó, digamos, el hecho de estar allá. Y a mí me da mucha bronca, mucha impotencia. Me voy a sincerar un poco, me voy a permitir soltar un poco esto que tengo adentro, porque la verdad es que me da mucha bronca, digamos, el hecho de ir allá y ver a esta gente, digamos, ¿no? Dueña de este lugar que sabemos que es nuestro. Nosotros cuando llegamos a Malvinas en el año 2008, al otro día llegamos, nos fuimos al hotel, una pieza era, y nos pusieron una cartulina. Nosotros abríamos la puerta y veíamos esa cartulina, o sea, abrías la puerta para salir de la pieza y no podías no verla, digamos, la cartulina que pusieron: los argentinos nunca serán bien recibidos mientras sigan reclamando la soberanía de las islas Falkland, ¿no? Pusieron ellos. O sea, para que te des una idea, ¿no? De lo que ellos sienten también, ¿no? Digamos, porque para ellos el 14 de junio es el Día de la Independencia. Para nosotros la máxima resistencia. Pero bueno, estar ahí, digamos, y hay que estar una semana, o sea, y uno se cruza por ahí, hay una indiferencia total, o sea, si uno no se mete con nadie, nadie se mete con uno. Lo que sí, de alguna forma, por ejemplo, nos pasó que nosotros recorriéramos 4 compañeros, digamos, ya habíamos pasado por la aduana, etcétera, o sea, no teníamos nada, digamos, o sea, no tenía mucho sentido que nos estén vigilando, pero lo hacían. Por donde íbamos pasaba un helicóptero cada media hora, en el año 2008, no ahora. Pero bueno, nos desahogamos, volviendo, ¿no? a la pregunta, nos desahogamos, yo sobre todo, o todos, no sé, digamos, yo me desahogué mucho, fue muy reparador para mí. Fue dar esa despedida que no pude tener, no pude hacer en ese momento. Y aparte estar ahí, ya nada más que estar ahí, y el frío ese viento y ese silencio que se oye, diría, ¿no? Porque es muy fuerte estar ahí parado en el cementerio. Y ahora ya fui, digamos, cuando volvimos ahora hace un mes y medio, no sé, más o menos, como ya tenía, claro, ya había pasado por esa experiencia, digamos, lo tomé distinto. Lo tomé distinto, igual fue muy sentido los homenajes que hicimos, dejamos unos brevés de paracaidistas, digamos, en los nuestros, y después fue muy, muy sentido, digamos, y ver, nunca me había pasado de ir con familiares. La actitud y lo que ellos sintieron en ese momento fue muy fuerte, digamos, ¿no? Muy impresionante, no sé. Me llegó mucho, digamos, y aprendí montones de cosas, no solo de los familiares que contaban personales de los compañeros, como de Cabo, por ejemplo. Nosotros en el museo con Daniel y los chicos que están en el museo siempre hablamos de la placa que dona Delmira, ¿no? Al museo. Y conocer muchas historias personales de él, la verdad que me enriqueció, muchas cosas no sabía, digamos. Y bueno, el cementerio es no sé, es lo que justificó ir las 2 veces que fui. Porque después el resto, está bien, los lugares de combate y todo, uno también. Pero lo que más me golpeó fue el cementerio primero, y después, bueno, lo que conté antes de Montelondo, ¿no? De ver esas placas con nombre y apellido ahí también, ¿no? De decir, bueno, o sea, del otro lado también hay personas, ¿no? Porque uno entra a pensar montones de situaciones. ¿Sacaste fotos, ¿no?, de esas placas en Montelondo? Sí. Tengo montones de fotos y videitos, sí. ¿Te quedó alguna dificultad física después de la guerra? Bueno, tengo problemas, sí, el problema que conté antes del pie de trinchera, a raíz de eso tengo mala circulación, bueno, tengo una cantidad de problemas, digamos, en la pierna, digamos, sobre todo. Secuelas físicas estamos hablando, ¿no? Sí. Y después las rodillas a los
no sé, a los 20 y pico de años me empezó a agarrar como una artrosis. Yo me hice ver, me dijeron que era producto del frío, la verdad que dudo eso, pero digamos eso fue lo que me pasó, pero sobre todo lo de los pies. ¿Qué significa para vos la Guerra de Malvinas? Y la Guerra de Malvinas, sí, no sé cómo decir, o sea, si la pregunta se refiere a nivel personal, Sí. digamos, en lo personal a mí la Guerra de Malvinas me transformó, digamos, ¿no? Yo era una persona que, yo siempre cuento que yo llegué a hacer el viaje de egresados de la secundaria y está bien, un poco tiene que ver con la edad también, ¿no? Pero esos 7 días que fuimos a Bariloche, desde que salimos de acá de Bomberito, del 6, ¿no?, que contábamos antes, hasta que volvimos la semana, yo creo que ni un momento paré de reírme, ¿viste? Y tanto así que me dolía la cara de reír, de tanto que nos reíamos, yo por lo menos, me dolía la cara. Y terminé digamos, de ese viaje y al poco tiempo pasa lo de Malvinas, a los 2 meses voy y pasé de reírme de esa manera a estar estos 6 años que contaba antes, donde creo que en 6 años no me reí ni una vez. Y junto con eso, digamos, y bueno, tengo que decirlo porque la verdad, como un resentimiento importante tuve, ¿no? Que lo empecé a trabajar solo, porque en esa época no tuvimos ningún tipo de atención de nada, tampoco tenía económicamente hablando la posibilidad de ir a ver a nadie, digamos, me refiero a un psicólogo o algo. Y bueno, de la manera que conté antes es como fui saliendo, ¿no? Pero me cambió la vida de cabo a rabo, digamos, me transformé en otra persona, creo, después de Malvinas. No sé qué hubiera sido si no hubiera ido, pero sentí que o sea, anterior a Malvinas era una persona y posterior a Malvinas otra bien distinta, digamos. ¿Cuál es tu posición actual con respecto a la defensa de la soberanía? Creo que es importantísimo la defensa de la soberanía. Creo que voy a hablar desde mi conocimiento, que no es lejos de ser un experto o un especialista, ¿no? Pero creo que es fundamental. Estuve haciendo, bueno, lo corroboré, tenía eso en la cabeza y lo corroboré estos seminarios que estuvimos haciendo en el centro antes de viajar a Malvinas. La importancia que tiene Malvinas en todo sentido, ¿no? No solo en lo económico, sino geopolíticamente hablando. Es fundamental y creo que el error que se cometió acá en Argentina fue no diferenciar lo que tiene que ver con lo que fue, mejor dicho, la dictadura con la causa de Malvinas. Creo que yo lo noto todas las veces que vamos a dar charlas en las escuelas, donde nosotros permanentemente tenemos que aclarar que no somos promilitares. Tenemos que decirlo porque cuando empezamos a hablar de Malvinas, y de alguna manera, alguna persona nos relaciona con la dictadura. Y tenemos que aclarar y hacer esa diferencia permanentemente, que creo que fue esa asociación, digamos, que no es así, digamos, ¿no? Porque una cosa es la causa de Malvinas, que sabemos que es justa, que sabemos que nos corresponde claramente, y otra cosa es la Junta Militar y sus objetivos de permanencia o todo lo que quiera. Entonces esa asociación nos perjudicó bastante. Y a nivel país lo que creo es que esa asociación también hizo de que se desmantelaran de una manera las Fuerzas Armadas, me refiero a tener Fuerzas Armadas, digamos, capacitadas y fuertes en lo bélico, pero no para ir a la guerra, porque justamente es para no ir a la guerra, ¿no? Lo mismo que cuando damos las charlas de Malvinas, nosotros decimos no es para realzar la guerra, sino todo lo contrario, para que se sepa y que no se repita. Pero sabemos que un país fuerte, y cuando digo fuerte, ahora estoy hablando de lo bélico, tiene menos posibilidades de ir a la guerra.
creo que eso se descuidó, creo que se manejó mal ese aspecto puntual, ¿no? En los últimos años. Ojalá, digamos, se le dé, si vamos a hablar de lo que viene del futuro en cuanto a lo político, ojalá se le dé, no sé, la importancia que tiene, que es muchísima. Ojalá la puedan ver. Lo dudo por algunos comentarios que ya escuché, pero bueno. Cuando ustedes volvieron de la guerra, fueron casi desconocidos por la sociedad. ¿Vos sentís que cuando se festejaron los 40 años de la guerra, eso había cambiado? Sí, yo creo que todo ese desconocimiento, toda esa desinformación, toda esa reducción de lo que fue la guerra de Malvinas, porque no se puede reducir tanto una guerra, digamos, ¿no? O sea, si uno entra a ahondar, digamos, en las situaciones, ahí es muy abarcativo el tema de la guerra de Malvinas, pero se redujo de una manera y con algunas frases que a nosotros nos mataron, ¿no? Como los chicos de la guerra, qué sé yo. Los loquitos de la guerra. Sí, los locos de la guerra, los mandó un borracho, o sea, hay una trastienda tan grande atrás de eso, digamos, y reducir todas esas frases a nosotros nos lastimó bastante y creo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Porque lamentablemente creo que tenemos una sociedad que es bastante exitista, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que perdimos la guerra, digamos. Entonces ya el hecho de haber perdido la guerra, digamos, como que nos baja los puntos. Pero si nosotros tenemos en cuenta lo que se hizo a pesar, porque una cosa es perder por goleada, digamos, ¿no? Volviendo a los términos futbolísticos, y otra cosa es perder 1-0 o 2-0, ¿no? Que es lo que creo que pasó en Malvinas, digamos, ¿no? Pero bueno, esa reducción, digamos, nos perjudicó mucho. Y yo creo que en los últimos años se fue revirtiendo. Hubo una política, por suerte, que hizo que eso pase, digamos. Y lo más grosso en cuanto a reconocimiento desde el 82 hasta acá, que yo recuerde, fue justamente lo de los 40 años. A nosotros nos permitió montones, o sea, tener llegada a montones de escuelas, estamos hablando de miles de chicos donde vamos a visitarlos, otro tanto que nos vienen a visitar, que el municipio reconozca a nuestro centro y que reconozca al museo a nivel, ¿cómo es que se dice? Que le dio un estatus, digamos, a nivel municipal, digamos, eso hizo que tengamos acceso a más escuelas, a más visitas, no solo de escuelas, porque también vienen centros de jubilados, vienen las fuerzas de seguridad también, ahora vamos a tener gente que viene, por ejemplo, del ANSES o de IOMA o de PAMIN a visitarnos, bueno, todo ese tipo de malvinización que estamos haciendo y digamos, con sumo placer, ¿no? Porque para nosotros que la gente tenga el tema Malvinas presente, a mí por lo menos me enorgullece, ¿no? O sea, hacer todo eso y todo ese reconocimiento tuvo que ver con el apoyo de los gobiernos de los últimos tiempos, digamos, ¿no? Antes no pasaba. Nosotros vamos a las escuelas y que terminemos de dar la charla y que vengan los chicos y nos hagan firmar autógrafo en la mano, en el guardapolvo, y que te digan no me lavo más. O sea, para nosotros eso... Ustedes van a escuelas, ¿a qué escuelas van? Sí. A todas las escuelas donde nos requieran del partido de La Matanza con esa prioridad, ¿no? O sea, en ese orden. Tanto públicas como privadas, pero fundamentalmente las públicas, y en el caso de las públicas, por ejemplo, con el tema, ¿no? Es otra de las cosas que estaba hablando de los reconocimientos, que hizo de que podamos tener colectivos gratis que traigan a las escuelas que están más alejadas a nuestro centro. Eso para nosotros es fundamental, porque hay muchísimas escuelas y prácticamente todos los días acá con... ¿Qué niveles son? Todos los niveles, desde jardín de infantes, primaria, secundaria, de acá de la facultad vienen también, incluso hacen trabajo de audiovisual también, que hace poquito hicieron uno con, no me acuerdo ahora los chicos que fueron, pero con el otro compañero Alejandro Liébana, que vino hace poquito, estuvieron haciendo.
a los CENS, gente adulta, digamos, que vamos a los kilómetros, a todos lados donde nos requieran vamos, pero siempre le damos la prioridad a lo que es la escuela pública, después lo que es la escuela privada, siempre de Matanza, y también vamos, si tenemos el calendario, digamos, disponible, a escuelas, porque fuimos, de hecho lo hicimos y lo hacemos, de Cava. Sí. Así que donde nos requieren, y centro de jubilados, todo. Sí, sí. ¿Te quedó algo importante por decir? Bueno, creo que pasamos, digamos, por todos los estadios, ¿no? de lo que fue la guerra de Malvinas, y lo importante es, bueno, agradecer a ustedes que están haciendo este trabajo que yo creo que en otras épocas hubiera sido impensado. Sé del esfuerzo que hacen porque la mayoría de las veces que fueron al centro, la mayoría de las veces estuve, y sé que hay mucho trabajo, digamos, personal. A veces no llegan los medios económicos y de disponibilidad, digamos, de donde deberían llegar, y ustedes, digamos, sé que hacen un esfuerzo personal, digamos. Conozco a Hilda, ella a mí no creo que me conozca tanto como yo a ella, pero sé por los comentarios, aparte de lo que yo compruebo, digamos, al escucharla, ¿no? Eso para mí tiene un valor importante. De cualquier manera, nada podríamos hacer nosotros si no tuviéramos el marco de esta universidad. Una universidad pública, gratuita, que es un verdadero orgullo de todo el partido de La Matanza. Sí, sí, sí. Nosotros nada podríamos hacer si las autoridades de la universidad y los compañeros nos brindaran el apoyo que nos brindan. Estamos en un estudio fantástico y estamos orgullosos de esta universidad y el apoyo que siempre nos brindaron, ¿no? Seguramente. Bueno, eso es como muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Ni hablar. Como reconocer que la universidad pública cumple otras funciones, no solamente formar profesionales, sino también hacer un apoyo cultural que sin ella no se podría hacer. Le vamos a preguntar a los que nos acompañan hoy si alguno quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo es su familia hoy? Hoy. Bueno, mi familia hoy es muy chiquita, digamos. Tengo un hermano, mi cuñada, una sobrina, y después tengo mi señora, y la hermana de ella, o sea, mi otra cuñada y otra sobrina más. Digamos, esa es mi familia directa, y el resto de la familia, tengo una familia grande, de decir, que somos muchos, digamos, pero la verdad que los que estamos en contacto son permanentes, digamos, son los que te acabo de nombrar. Lamentablemente, el año pasado perdí a mi hijo, pero él venía acá, a esta universidad, Fabricio. Pero bueno, con mi señora seguimos adelante, somos muy unidos, hace muchos años que estamos, pasamos por muchas cosas, y bueno, ahí estamos, esa es mi familia. ¿Alguien más quiere preguntar? Antonio, te agradecemos muchísimo, no solo por darnos esta entrevista, sino por haber defendido nuestra patria. Obviamente todos los que estamos aquí sabemos lo que les cuesta a ustedes, a todos ustedes, hablar de este tema, pero pienso que siguen haciendo patria cada vez que hablan, porque como muy bien señalaste vos, la dictadura, que fue una de las cosas más tremendas que pasó dentro de la historia argentina, nada tiene que ver con la causa Malvinas. Quizá el haber lanzado el intento de recuperar esas tierras pueda llevar a algunos a confundirse, pero cuando uno estudia historia y sabe historia, sabe muy bien que hay otros fines que lamentablemente pasan por otro lado, pero seguro. El heroísmo de ustedes, el valor que pusieron, que puso la Fuerza Aérea, todos los conscriptos que estuvieron en Malvinas, son algo que nos hace sentir profundamente orgullosos al que se siente argentino. Y el cementerio de Darwin, como vos bien decís, nos indica siempre que mientras ellos estén custodiando las islas, nadie bajará esa bandera. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer.